El Señor esté con vosotros. Proclamación del Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. Por su parte, los 11 discípulos marcharon a Galilea, al monte que Jesús les había indicado. Y al verle, le adoraron. Algunos, sin embargo, dudaron, y Jesús se acercó a ellos y les habló así: me ha sido dado todo poder en el cielo y en la tierra. Id, pues, y haced discípulos a todas las gentes, bautizándolas en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles a guardar todo lo que yo os he mandado. Y he aquí que yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor. ¿Podéis sentaros? Celebramos, como sabéis, en este fin de semana, este domingo, la fiesta de la ascensión de Jesús al cielo. Es la ascensión de la nueva humanidad creada por Jesús por medio de su palabra al reino de los cielos. Como dicen los padres de la Iglesia, Él sube, que es la cabeza, y el resto del cuerpo místico subimos con Él. San León Magno, por ejemplo, habla en este sentido. Es muy importante ver que aquellos que asistieron a la ascensión del Señor, dice que al verle le adoraron, que algunos, sin embargo, dudaron. ¿Y por qué? ¿Por qué pone esto Mateo? ¿Por qué Mateo pone esto? Quizá para indicarnos en que la fe, crecemos entre sombras. Crecemos entre noches oscuras que no la inventó San Juan de la Cruz. Las noches oscuras aparecen con frecuencia en los Salmos. Jacob lucha con Dios en plena noche. Y así, bueno, para decir un poquito, ¿no? A mí me gusta mucho en este contexto lo que decía Miguel Unamuno, todos lo conocemos, ¿no? Este hombre. Un gran literato y filósofo español de mitad del siglo XX, mucho más creyente de lo que nos podemos imaginar, que decía, entre otras cosas, que la fe se alimenta de dudas. Y nosotros, a lo mejor, hasta que no entramos de lleno en el Evangelio, a lo mejor estas dudas no nos tocaban. Ahora, puesto que estamos entrando en la esencia del Evangelio, pues el demonio se emplea a fondo. Porque ahí donde hay un hombre, una mujer, que se acoge directamente de lleno al Evangelio, Satanás pierde parte de su poder, ¿no? No se trata de meter miedo, sino todo lo contrario. Es justamente en estas dudas donde realmente crecemos en la fe, crecemos como discípulos, vamos donde Jesucristo porque vamos, porque le amamos y porque le queremos. Y por eso estamos ahí, en las duras y en las maduras. Ahí estamos. Y así es como crecen los santos, así como crecen los amigos del Señor, las amigas del Señor. Así es como, y no hay otra forma de crecer como discípulos. Carol, es la mejor forma de crecer como discípulo, así. Es que nadie tenga miedo de esto, porque yo también tengo mis noches oscuras. Y cuando Dios dice, Antonio, eres pastor para hacer el bien, la noche me la convierte en luz para poder predicar. Es así como se hacen las cosas. Y vosotros hacéis a vuestro nivel la misma experiencia que yo. Porque es así como crecemos. No tomamos la sopa boba de la fe. A mí lo que diga la Iglesia, eso es muy bonito, pero en un momento de tempestad no te sirve. En un momento de tempestad no te sirve.
siendo válido lo que te dice la Iglesia, por supuesto que sí, pero en tu crisis personal tú tienes que crecer para que tu corazón sepa por qué la Iglesia dice esto, por qué la Iglesia dice que Jesucristo es el Hijo de Dios, que Jesucristo es hombre y es Dios, por qué Jesucristo resucitó, por qué Jesucristo subió a los cielos, por qué Dios envió el Espíritu Santo a la Iglesia. Eso lo tienes que ver con los ojos de tu alma y palpar con las manos de tu alma. Por eso las dudas nos acompañarán y cuanto más crezcamos, más a fondo se va a emplear Satanás, pero también mucho mayor va a ser la luz y los dones de Dios van a ser mayores y la presencia de Dios también va a ser mucho mayor. ¿De acuerdo? Así que ánimo, adelante. Estamos en un combate espiritual, como decía San Pablo, he combatido el buen combate. Este texto de la ascensión del Señor a la vista de todos, lo completamos con este texto también de la ascensión, tal y como viene en Lucas, muy breve, que dice: los sacó hasta cerca de Betania y alzando sus manos les bendijo, y sucedió que mientras los bendecía, se separó de ellos y fue llevado al cielo. Ellos, después de postrarse ante él, se volvieron a Jerusalén con gran gozo y estaban siempre en el templo bendiciendo a Dios. Vamos a ver, eso es subir bendiciéndoles. ¿Qué significa bendiciéndoles? ¿Qué significa que subió bendiciéndoles? Bendecir, en el sentido más profundo, es que Dios te deja su palabra. Bendecir es una palabra buena. Ben, de bien, y decir, del verbo hablar. Cuando Jesucristo dice: yo estaré con vosotros hasta el fin de los siglos, está diciendo: cuidado con lo que vais a oír, no os asustéis. Así como yo soy la palabra del Padre, vosotros sois mi palabra, que es también palabra del Padre. Y por eso sube al cielo, les bendice, dejándoles la plenitud de la palabra que se llama Evangelio. La plenitud de la palabra se llama Evangelio. Ahí tenemos todo lo que necesitamos para ser fieles, para ser discípulos, para ser santos. Ahí lo tenemos todo. Ahí lo tenemos absolutamente todo. Este Dios que nos bendice por medio de su Hijo Jesucristo, porque todas las bendiciones que Dios nos da están contenidas en su Evangelio, vienen aquí profetizadas por medio del Espíritu Santo, lo profetiza aquí en este salmista que dice: bulle mi corazón de palabras, dice, me brota del corazón un poema bello, es la traducción que vosotros tenéis en el diurnal, ¿no?, cuando os toca leer este salmo, ¿no? Me brota del corazón un poema bello, voy a recitar mis poemas para un rey, es mi lengua pluma escriba de un escriba veloz. Y ahí ya anuncia quién va a ser el Mesías, cómo va a ser el Mesías, qué característica esencial tiene el Mesías. Eres hermoso, el más hermoso de los hijos de Adán. La gracia está derramada en tus labios. Eres hermoso a los ojos de Dios, porque ha puesto su evangelio en tus labios. Esa es la razón de la hermosura de Jesucristo. Porque su Padre ha puesto en su boca palabras de gracia, palabras de vida para nosotros. Esta es la hermosura. Esta es la hermosura que Dios ve en nosotros. Nos ve llenos de la palabra que Él mismo dio a su Hijo. Dice, por eso Dios te bendijo para siempre. Porque la gracia, que como dije otras veces, es sinónimo de la palabra, está en tus labios. ¿Y qué hizo Jesucristo? La sacó hacia afuera diciendo: bienaventurados los pobres de espíritu, bienaventurados los mansos, venid a mí los que estáis cargados y cansados. Todo el Evangelio salió de la boca de Jesús, iba cumpliéndose en él a lo largo de su vida, y el Padre estaba con él. Así que Jesucristo sube a los cielos y al mismo tiempo les bendecía, diciendo: mi Evangelio va a estar siempre con vosotros.
Ahí lo tenéis, todo lo que de lo que Dios quiere de ti. No busques en otra parte lo que Dios quiere de ti. Todo lo que Dios quiere de ti está en el Evangelio. Ahora bien, si tienes miedo del Evangelio, busca en otra parte, busca en un arroyo, pero la fuente te la doy yo. La fuente es el Evangelio. ¿Tienes arroyos que te hablan de Dios? Sí, pero la fuente es el Evangelio. Es el manantial de aguas vivas. El Señor te bendice eternamente. Un hombre que acoge el Evangelio está bendecido eternamente por Dios. Está bendecido eternamente con Dios. ¿En qué consiste la bendición del Padre a su Hijo Jesucristo? Pues es una, digamos, interconexión tan fuerte entre el Padre y el Hijo, que el Hijo puede decir y dice: yo estoy en el Padre y el Padre está en mí. Y esta bendición nos alcanza a nosotros, de forma que Jesucristo puede decir, así como Él con respecto al Padre dice: estoy en el Padre y el Padre está en mí, porque su palabra soy yo, soy su palabra encarnada, y no me he separado un milímetro de su palabra, me lleve por donde me lleve. Estamos hablando de la esencia más bonita de la fe, la más completa, la más madura de la fe. Así va a ser mi vida, dice Jesús, con vosotros. Vosotros permaneceréis en mí y yo voy a permanecer con vosotros. Vamos a ver esto porque lo tenemos a lo largo de la catequesis que da Jesús en la última cena. Da varias catequesis profundísimas que estamos viendo estos días, en estos domingos de Pascua, estamos viendo de una forma o de otra, que es esta de la vid verdadera. Ya sabéis que vid falsa, vid amarga, hay muchas. En el mundo hay muchas vides, muchas viñas que son falsas. Se presentan con buena apariencia, como estaba hablando ahora con Lourdes. Ahora está la energía de los árboles, el reiki, la raica, la yenka, y todas estas cosas y tal, que es pan para hoy y hambre para mañana. Nueva era. Todas las desviaciones del Evangelio te llevan por ahí para decir: aquí no pasa nada, hombre, aquí también está Dios. Oye, primero, ¿quién eres tú para decir aquí está Dios? Y segundo, ¿no conoces el poder de Satanás para desviarte de la verdad o qué? Yo no condenaré nunca en que vaya por aquí y por allá, pero al que me pregunta le diré: no es buen camino. Eso sí, como sacerdote debo de decirlo. Un día te vas a quedar en la estacada con tus problemas, con tus neurosis y con los vacíos de la mente que te provocan esta cosa, porque estas cosas te provocan vacíos en la mente, igual que te lo produce el cannabis o la droga o la heroína o como se llame. También esto te produce vacíos interiores. Sí, y te quedarás con ellos, sin tener dónde agarrarte. Bueno, siempre tendrás cómo volver a agarrarte a Dios, eso también es cierto, al Dios mismo. Bueno, pues vamos a ver esto, ¿no? Este Jesús que permanece en ti y tú en Dios, la vid verdadera. Yo soy la vid verdadera, la que da el buen vino, la que da el fruto que agrada a mi Padre. Y vamos a ver tres aspectos referente a la catequesis de hoy, que Jesús dice con respecto a esta vid. Dice, por la palabra. Hemos visto que la bendición es el Evangelio dentro de ti. La bendición perfecta de Dios, que no es una fórmula ritual. No es una fórmula ritual. Es la fuerza y la sabiduría de Dios que va acompañando a su palabra y entra dentro de ti. Por eso San Pablo llama a Jesucristo fuerza de Dios y sabiduría de Dios. Pues todo esto nos viene dado
en el Santo Evangelio. Todo esto, ¿no? Pues, por ejemplo, dice, vosotros ya estáis limpios gracias a la palabra que os he anunciado. Jesucristo empieza una obra maravillosa con sus discípulos. Está viendo el final de la obra. Porque en ese momento lo que tiene que es unos señores que están ahí atemorizados, dispuestos a venderle a la primera. Y efectivamente, luego en la oración del huerto, cada uno escapó por donde pudo, ya dejando aparte a Judas. A pesar de eso, Jesucristo dice, estáis ya limpios. Está viendo el final de su obra. Quiero decir, mi querida Roberta, que si en este momento se apareciera Jesucristo delante de esta comunidad, me consta totalmente que diría exactamente lo mismo. Vosotros estáis ya limpios, porque vería el fin de su obra en vosotros y, por supuesto, también en el Padre Antonio. Dios habla de realidades que Él mismo puede hacer y hace. Vosotros ya estáis limpios, no porque habéis hecho un programa de vida superior a los demás, porque os sacrificáis más a los demás. Eso no sabemos cómo va a ser, por dónde te va a llevar Dios. Puede ser que sí, puede ser que no. El programa ya lo tendrá Dios. Pero la esencia del programa es gracias a la palabra que os he anunciado, y esta palabra en la cual vosotros os estáis abrazando de forma incondicional. Ya sabéis distinguir entre palabra de Dios y palabra de los hombres, y por lo tanto os quedáis con la palabra de Dios. Y el día que yo venga aquí y os predique palabra de hombre, porque ya no tengo palabra de Dios a causa de mis pecados, no volveréis, porque no, o sea, ya sabéis distinguir entre palabra de Dios y palabra de hombre, y no volveréis para no perder el tiempo. Que siempre, que las cosas son así, las cosas son así. Vosotros estáis ya limpios gracias a la palabra que os he anunciado. Y dice Dios, por medio del profeta Isaías, cuando este pueblo está ya prostituido totalmente con los ídolos, de una forma realmente vergonzosa, olvidándose de todo lo que Dios ha hecho por él, ya totalmente prostituido a los ídolos, está en el destierro, está la cosa aquella, una cosa francamente desagradable, y Dios vuelve a intentar. Porque no, Dios no se resiste a salvar a toda la humanidad. Porque sabe que volviendo a salvar a Israel, va a salvar a la humanidad entera. Porque de Israel, por muy sea lo que sea, va a nacer su hijo ahí. Y ahí va a insistir. Y acordaos que las primeras comunidades cristianas eran judíos, eran israelitas. Y muchos mártires fueron judíos y fueron israelitas. Tengamos, por favor, un contexto muy bonito del pueblo de Israel. Y la Virgen María era israelita, por favor. Tengamos esto presente. Tengamos esto presente. No. Pues dice Dios, dice, al extender vosotros vuestras palmas, me tapo los ojos para no veros. Aunque aumentéis la plegaria, aumentéis oraciones y rezos y más rezos y más rezos, a ver si nos enteramos de una vez, no oigo. Es que no me da la gana de oíros. Porque no os importa limpiaros o no limpiaros, hay que cumplir y punto. Tengo que rezar esto y me lo quito de encima. Ya lo he rezado, ya me lo quité de encima. No oigo. Y de ahí que continúa, lavaos, limpiaos. Quitad vuestras fechorías de delante de mi vista y desistid de hacer el bien. Desistid de hacer el mal. Que desistir de hacer el bien ya lo hacemos con demasiada frecuencia. Desistid de hacer el mal. Y la pregunta del millón, ¿cuál es? ¿Y cómo nos lavamos? Si apenas acabe aquí la catequesis, salimos, empezamos ya con todos los demonitos en el oído a saltar ahí. Que conduzcas bien, cholito, que no has pitado el intermitente, tontolaba. Pero hazte una catequesis, sí, pero bueno, vale, de acuerdo. Adelante. Y de ahí todo lo demás. ¿Cómo nos vamos a lavar? ¿Cómo nos vamos a limpiar? Pues después en este mismo capítulo hay una promesa muy bonita de parte de Dios. Una promesa de Dios que dice,
Venid pues y disputemos. ¿Qué queréis? ¿Que no os podéis lavar nunca? ¿Queréis que no os podéis purificar? ¿Queréis que no vais a cambiar nunca? ¿De verdad creéis? ¿Me lo vais a decir a mí? ¿Me vais a decir a mí que os he creado que no podéis cambiar nunca? ¿Me lo vais a decir a mí, Paulina? ¿Me lo vais a decir a mí? Pues mira lo que te digo yo. Te digo lo siguiente. Así fueren vuestros pecados como la grana, rojos, por la sangre que hemos derramado con tanto insulto y con tanta tal, con tanto juicio, con tanta murmuración, con tanta calumnia, esos pecados rojísimo, manos totalmente sangre, dice, así fueran rojos como el carmesí, cual la lana quedarán, cual la nieve blanquearán. Muy buena noticia. ¿Y si nos engaña Dios? Y si resulta que es una mentira como la de todos los políticos, que nos mienta a los políticos, allá tenemos el callo, pero que nos mienta a Dios, allá no hay nada que hacer. Allá no hay nada que hacer. Y vino Jesucristo. ¿Qué hizo Jesucristo? Lo leemos en el libro del Apocalipsis. En esta visión que tuvo Juan, dice, uno de los ancianos tomó la palabra y me dijo, esos que están vestidos con vestiduras blancas, lavaos, limpiaos, quedaréis blanqueados, aun cuando vuestras culpas sean rojas como el carmesí, quedaréis blanqueados. Muy bien. Estas vestiduras blancas, ¿quiénes son y de dónde vienen? Y yo le respondí, Señor mío, tú lo sabrás. Me respondió, estos son los que vienen de la gran tribulación, el gran combate con el mundo. En este combate con el mundo, dice, han lavado sus vestiduras llenas de crímenes y las han blanqueado con la sangre del Cordero, con la sangre de mi Hijo, con la sangre de Jesucristo. Vale. Promesa dada que es imposible de creer, promesa que se insiste, promesa cumplida en esta visión de Juan. Blanqueados con la sangre del Cordero, no con la sangre de nuestros crímenes, de nuestros juicios, de nuestra falta de perdón, de nuestra falta de misericordia, de nuestras mentiras, todos los pecados contra tu hermano. Quedaremos blanqueados. La buena noticia es que es verdad. Es la buena noticia, eso nos mantiene en la fe. No. Jesucristo no tiene un programa político. Jesucristo ha dado la vida, ha dado su sangre para que tú, Él se quedó totalmente de rojo, para que tú quedaras totalmente blanqueado. Él fue sepultado, hecho una llaga roja. Una llaga roja. Así fue como fue sepultado Jesucristo. Sangre por todo el cuerpo, espaldas, manos, brazos, costado, pies, cabeza, todo era una masa de un baño de sangre. Así fue sepultado Jesucristo. Así fue. Basta ver la sábana santa, que parece que cada vez hay más motivos científicos para decir que es absoluta y totalmente verdadera. Es un paño lleno de sangre para que nosotros quedáramos blanqueados. Esta es la buena noticia. Entonces, para echar lagrimita, porque con lágrima no se convierte nadie, No es para echar lagrimita. ¿A que no, Paulina? ¿A que con lágrima no se convierte nadie? Es que usted pone el corazón de Dios y decir, ¿cuándo lo vas a hacer, Señor? Aquí estoy. Empezamos ya, ¿vale? Vamos, haz el trabajo, aquí estoy. Haz tu trabajo, Señor, aquí estoy. Dime lo que tengo que hacer, aquí estoy. Como San Pablo, ¿qué tengo que hacer? Ya, basta de programas. ¿Qué tengo que hacer? Dijo San Pablo. Por ahí vamos. Esta es la gran noticia, la buena noticia. Dejarnos hacer por Dios, dejarnos limpiar por Dios. Esta es la gran noticia, ¿no? Esta es la palabra, como decía, que esta palabra que nos limpia, por una parte. Por otra parte, esta palabra, como os decía antes, decía Jesucristo, Él que es la palabra del Padre, yo estoy en el Padre y el Padre está en mí. Lo veíamos, ¿no? Yo estoy en el Padre. Y dice, yo os doy mi evangelio, os doy mi palabra que os limpia, pero no solamente os limpia, es que hay una cosa también más importante. ¿Cuál es? No, más importante no, pero bueno, esto dentro, ¿no?
de los dones de Dios. Dice, yo soy la vid y vosotros los sarmientos. El que permanece en mí y yo en él, ese da mucho fruto. Es una palabra para que vosotros estéis en mí y yo esté en vosotros. Y además pone la palabra permanecer. Y el verbo permanecer significa para siempre. No es el sueño de una noche de verano. No es qué noche la de aquel día, como las de los Beatles cuando cantaron aquí en España. Qué noche la de aquel día, pero al día siguiente hubo que madrugar e ir a trabajar. Aquí no. Aquí no. Es para siempre. Y así nos va a coger la muerte. Permaneciendo en Jesucristo y Jesucristo permaneciendo en vosotros. Y además damos fruto. Y además damos fruto. Porque no se puede estar con Jesucristo y no dar fruto. Y damos fruto. Y damos fruto. Y este fruto que tú das es el que da gloria al Padre. La gloria de mi Padre está en que deis mucho fruto y seáis mis discípulos. No hay discípulos sin fruto. Esta es la gloria que damos a Dios. Tú como hijo das gloria a tu Padre. Tú que eres un pedazo de tiesto, sí, pero es que Dios te quiso, te miró, te amó, te dio a su propio hijo. Y le dijo a su hijo, a ver, que permanezca en ti y tú en él, como tú permaneces en mí y yo en ti. ¿Hay algo más bello que esto? Que tenemos que ir buscando mensajes, no sé por dónde. ¿Hay algo más bello que esto? Es que hay algo más bello que esto que lo digo así, está todo por descubrir en tu alma. Esto es un trabajo que tú tienes que hacer ahora en tu alma, igual que yo. Que como tú estás en mí y yo en ti, te envío al mundo con mi evangelio, con el evangelio, para que ellos estén en ti y tú en ellos. Y la actividad entera en ellos. El que guarda mi palabra, vendremos a él y haremos morada en él. Es lo más bello de lo más bello de lo más bello. No lo perdamos perdiendo el tiempo en no sé qué cosas. Está todo por descubrir este evangelio dentro de ti. Está por desarrollarse todo el evangelio dentro de ti. Todo el evangelio dentro de ti está por desarrollarse. Todo. Y entonces, en este permanecer dirá lo que nadie nos puede decir. Que conoceremos un amor eterno. Esto nadie te lo puede decir. Y te lo dice, te miente. Y cuando tú lo has dicho a alguien, has mentido. Y sabías que mentías. ¿Verdad? Que como estabais angelipontraos, os lo creísteis. O estábamos angelipontraos, nos lo creímos. Pues dice Jesús, si guardáis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor. Como yo he guardado los mandamientos de mi Padre, permanezco en su amor. Último dato, digamos, de esta primera parte de la catequesis, que nos ha cogido prácticamente más de la mitad. Si guardáis mis palabras, si guardáis mi evangelio, no busquéis traducciones raras por ahí, si guardáis mi evangelio, permaneceréis en mi amor. ¿Por qué? Porque yo guardo las palabras de mi Padre y permanezco en su amor. Y porque permanezco en su amor, puedo decir que yo estoy en el Padre. Sí, Manuel, es verdad, créetelo, que yo estoy en el Padre y el Padre está en mí. Es lo más bello que podemos oír, el Evangelio de Jesús. Más bello que podemos oír. Y hubo uno que esto lo experimentaba normal en la iglesia primitiva, pero uno lo experimentó con una fuerza enorme y rompió todos los esquemas cuando dijo, ya no soy yo quien vivo, es Cristo el que vive en mí. Jesucristo vive en mí. Jesucristo está en mí y yo estoy en Jesucristo tal y como nos lo prometió en su catequesis de la vid y los sarmientos. Y estamos en una línea análoga, en la misma en que yo estoy en el Padre y el Padre está en mí. Y en definitiva, por el Hijo, estamos todos con el Padre. Podemos decir, rezar el Padre Nuestro con orgullo, con verdadero orgullo, de que Jesucristo nos ha llevado hacia Él como hijos, a trancas y barrancas, con dudas, con tropiezos.
con vueltas atrás, con caídas, pero aquí estamos. Estamos recibiendo, como os decía, los grandes dones de Dios. A partir de entonces, ¿qué dice Jesús? Id al mundo. A partir de entonces, de este ser bendecidos, ya hemos visto lo que era ser bendecidos, id al mundo y anunciad el Evangelio. ¿Para qué? Para que la gente sea más buenecita, eso es, que la gente sea más buenecita y se eche colonia cuando vaya a rezar. Pues no, échate colonia cuando te dé la gana. Cuando te dé la gana te echas la colonia. Pero es para hacer discípulos. Ir al Evangelio para hacer discípulos. ¿Sabéis por qué esto es muy fuerte? ¿Sabéis por qué digo esto? Porque esta comunidad está anunciando el Evangelio en todo el mundo hispano. Estamos hablando de 500 millones de personas. Y cada día que pasa o cada semana que pasa es más gente que entra en nuestra web. O en el Twitter, o en el Instagram, o en Fiebre Sábado Noche. Ya no sé cómo se llaman esas cosas. Es que entiendo poco. Pero cada vez entra más gente en nuestras web. Y disfrutan de lo que Dios está poniendo en nuestras manos, con toda la gente que escribe, las horas que estáis echando, muchos de vosotros, los que estáis escribiendo, los que estáis manejando todos estos aspectos del Internet, que se ha abierto solamente el primer portón. Es que vamos a seguir avanzando porque tenemos un mundo de 500 millones por evangelizar. Y por lo tanto podemos dar gloria a Dios. Carol, tocará a Francia también, no te preocupes. Tocará a Francia, y ya lo estamos haciendo por medio de Lucille, que ya sabes que es cierto. Están llegando ahí las catequesis en francés de pastores y un mi corazón. Llegaremos a Bélgica también. Pero eso va a depender de ti. Pero bueno, tú ahora ya tienes, con lo que tienes, ya tienes bastante. Estamos llegando a todas estas partes. Estamos llegando a todas estas partes. Este fin de semana hemos tenido una reunión aquí en casa de todos los integrantes de los combonianos de Europa y África, de los más media, de revistas y tal. Y con qué alegría el director de la revista de Mozambique, de la revista nuestra, se llama Vida Nova, que es mexicano, le hablé de pastores y mi corazón en portugués, me lo pidió enseguida. Estábamos ayer en la sacristía, digo, tengo esto, ¿qué tal? Porque celebró él y yo le ayudé, y vamos a desayunar. Dice, no, primero te doy mi web porque no sea que después nos olvidemos, porque yo me voy a ir a México pronto, me voy a ir a Mozambique, he salido esta mañana. Para que no nos despistemos, y me puso la web para que se lo mandara, para decir un poquito cómo Dios nos está poniendo todo esto, ¿no? Para deciros que estamos dentro de este don de Jesús. Id y anunciad el Evangelio. Estamos dentro de todo esto. Que lo sepáis, y que también cuando invitáis a alguien a venir a la comunidad, estáis haciendo lo mismo. También. Todo esto es así. Todo esto es así. Bueno, esto de ir y hacer discípulos, no os asustéis lo que vais a oír ahora. No os asustéis de lo que Dios nos está dando. Porque lo que vais a oír ahora es algo tan grande que no os lo vais a creer. Lo que voy a leer ahora es tan grande que nadie se lo va a creer. Porque no creemos que Dios puede hacer cosas tan grandes por medio de nosotros. Cuando Jesús dice, id y haced discípulos por todo el mundo, es en la misma línea de cuando Jesús cogió a sus primeros discípulos, Simón y Andrés, y les dijo, estaban ahí sacando la red, y dijo, venid conmigo y os haré llegar a ser pescadores de hombres. Os haré llegar a ser. Nosotros, con el Evangelio, hacemos discípulos del Señor. De ahí Él sacará pescadores de hombres. Pero estamos en la misma línea. Por eso diría que es que no hay que descansar. Tenemos este don.
de hacer de continuadores de la obra de Jesús. Continuadores de la obra de Jesús. Hacer llegar a ser a la gente discípulos de Jesús y pescadores de hombres. Lo hace mucha gente en el mundo. Pero nosotros ahora nos miramos a nosotros y lo estamos haciendo. Por don maravilloso y extraordinario de Dios. Porque como saquemos aquí nuestros currículums, uy, Dios mío. Ay, si sacamos los currículos que tenemos aquí cada uno de nosotros. Menos mal que el San Pablo no era mucho mejor, así que tranquilos, no os preocupéis. Sí, así nos quiere Dios. De pensar que en la vida no habíamos hecho nada, gente muy vulgar, muy normal, un oficinista chupatintas, una ama de casa, unos hijos que no te obedecen, un patatín, un patatán, y no sabíamos lo que Dios nos ha metido. Os envío al mundo para que hagáis discípulos. En la misma línea que yo empecé a hacerlos. Así es. Y Dios nos utiliza, ¿sabéis para qué? Para dar vida eterna. Tú no eres creador de la vida eterna, pero te utiliza para que la des. Te llama para que la des. Eres discípulo de Jesús, Sara, que va por ti también, para que demos vida eterna. Vamos a ver dos textos aquí que nos ayuden a entender esto. Preguntas al final, ahora no. Preguntas en el pasillo. Aquí las catequesis no suelen interrumpirse. Pero después sí te voy a responder, no te preocupes. No eres el único que pregunta después. A ver, dice Jesús. En verdad os digo, el que escucha mi palabra y cree en el que me ha enviado, tiene vida eterna. Bueno, pues hay un sector de personas que escuchan su palabra por medio vuestro y por lo tanto la vida eterna le llega por medio vuestro. Que lo sepáis. Para el que no se valore a sí mismo, que sepáis que Dios nos ha dado el poder de dar vida eterna en cuanto transmisores de una palabra. Y esto enseguida lo entendió la iglesia primitiva, y por eso cuando Pablo y Bernabé, en una de las múltiples, digamos, choques que tienen con los judíos, en Antioquía, de Pisidia, porque siempre, por más que siempre tienen palabra para rebatir a Pablo, siempre. El que le gusta la retórica y no quiere dar el brazo a torcer, siempre tiene motivos para tener razón. Le puedes decir cosas 40 veces que ellos tienen 41 argumentos, y de ya, hasta aquí hemos llegado. ¿Ya? Entonces Pablo y Bernabé dijeron un día, hasta aquí hemos llegado. Ya lo dijeron, hasta aquí hemos llegado. ¿Qué pasó? Lo leemos. Dice, el sábado siguiente se congregó casi toda la ciudad para escuchar la palabra de Dios. Ya, lo dijeron para escuchar a Pablo y a Bernabé. Y es como el protagonismo de las personas queda totalmente fuera. Cuando oigáis a alguien, yo hice, echar a correr en dirección contraria. Porque ese yo suplanta a Dios. El sábado siguiente se congregó casi toda la ciudad para escuchar la palabra de Dios. Los judíos, al ver a la multitud, se llenaron de envidia y contradecían con blasfemias cuanto Pablo decía. Entonces dijeron con valentía Pablo y Bernabé. Hasta aquí hemos llegado, chavales. Lo más duro que Pablo dijo en toda su predicación, pero cuando no queda más momento que decir, cuando no queda... ¿cómo se llama? Más remedio que decirlo, se dice. Pablo había aguantado mucho, y no es porque se cansara, es porque vio que era inútil, que tenía un bloque en la mente, que eran incapaces. Entonces les dijo,
quizá también como un acicate para que volviera. Era necesario anunciaros a vosotros, en primer lugar, la palabra de Dios. Pero ya que la rechazáis, vosotros mismos, no os juzgáis dignos de la vida eterna, mirad que nos volvemos a los gentiles. Pablo era consciente de que estaba dando vida eterna. Como transmisor, como tubería, da igual. Pero la vida eterna que recibía esa gente pasaba por su boca. Es esto importante. Es la esencia de la predicación. Transmitir, dar la vida eterna. Mirad, cuando leemos, por ejemplo, en Lucas, cuando dice Jesús, acerca del poder que Dios da a los suyos. Os he dado poder para esto, os he dado poder para otro. Aquí, por ejemplo, cuando les envía a los discípulos de 2 en 2, que eran 72 discípulos, Dios para anunciar el reino, una forma de preparar la visita del Mesías, y vinieron con una experiencia maravillosa. No sabemos si volvieron después de 3 días o 3 semanas, no se nos dice. Tampoco es importante eso, importante es la experiencia. Dice, regresaron los 72 alegres diciendo, Señor, hasta los demonios se nos someten en tu nombre. Y él les dijo, yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. Donde se predica el Evangelio, Satanás se debilita. Un día estás en una crisis brutal que se te desestabiliza todo por la razón que sea, por una noticia que has recibido, tranquila. La noche es larga, siéntate en el sillón, ponte cómodo, abre el Evangelio y verás cómo se va desinflando Satanás poco a poco. Veía a Satanás caer como un rayo. ¿De dónde? Desde su atalaya, donde te tenía dominado. Con esa mala noticia, con ese hijo que te hizo esto, con esta cosa de la oficina, con esa cosa de no sé dónde, con quien sea. Satanás se desinfla totalmente cuando dejas que el Evangelio vaya dentro de ti. Pues dice Jesús, os he dado poder de pisar sobre serpientes y escorpiones y sobre todo poder del enemigo, y nada os podrá hacer daño. Si esto creían los apóstoles que ya era el no va más, porque con Dios pensamos que ya es el no va más, resulta que en la ascensión dice, y os he dado el poder de hacer discípulos, como mi Padre me dio poder a mí. De ir a unos hombres concretos que estaban arreglando las redes y decirles, venid conmigo que yo os haré llegar a ser pescadores de hombres. Todo un proceso. Es un proceso de gestación. Es un proceso de gestación. Igual que nosotros hemos tenido un proceso de gestación de 9 meses en el seno de nuestra madre. Esto es un proceso de gestación en el seno de Dios. Sí, en el seno de Dios. En su palabra. En su palabra. Volvemos entonces al texto de Mateo, para que veamos que las cosas están ahí con toda su fuerza. Me ha sido dado todo poder en el cielo y en la... Mi Padre me ha dado todo poder en el cielo y en la tierra. Pues muy bien, por este poder que me ha dado mi Padre, os digo una cosa, id y haced discípulos. Id y engendrad discípulos. Id y dad vida eterna. Id y dad vida eterna. Bautizándolas en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Es un bautismo con agua y con sangre. No vamos a entrar ahora en esto, porque sería otra catequesis. Jesucristo es bautizado en el Jordán y culmina su bautismo en la cruz. Bautismo del agua y de la sangre. Otro día daremos una catequesis sobre esto que es muy bonita. Es ahí donde cuando dice
Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu, es cuando un hombre ya puede decir, soy totalmente de Dios. Ya puede decir esto. No será la sangre de tu cuerpo, pero sí la sangre de tu alma, como la Virgen María. Una espada te atravesará el alma. Esa es la plenitud de nuestro bautismo. Que Jesucristo fue física para que viéramos este bautismo en la sangre. Un día aparece en la catequesis, lo veremos, pero bueno, con esto que os he dicho ya veis así, ¿no? Es la plenitud de nuestro bautismo, tener atravesado el alma. Quiere decir que ya no tienes nada que defender. No tienes nada que defender. Ya no esperas nada de nadie, ya lo esperas todo de Dios. Eso es un estar Dios con nosotros. Tengo que ir ahora yendo a las palabras adecuadas porque nos queda poco tiempo, ¿no? Es un estar Dios con nosotros como preparación, si podemos decir así, como entrenamiento para estar definitivamente nosotros con Él. Porque mirad el deseo que expresa Jesús al Padre justamente antes de ir al huerto de los olivos. Padre, los que tú me has dado, quiero que donde yo esté, estén también conmigo. Así que si yo voy a ti, quiero que ellos vengan también contigo. Quiero que ellos también estén en ti. Entre tanto, en este mundo, ¿por qué Jesucristo tiene que estar con nosotros? ¿Por qué? Aquí sobran las píldoras románticas, Las píldoras románticas y sentimentales sobran. Aparte de esas alegrías enormes que tenemos cuando sentimos que Dios está con nosotros, que sí, pero puesto que esto no siempre es así, hay el punto en el cual es estar Jesucristo con nosotros. ¿Por qué? Porque el mundo nos odia. Esa es la razón. ¿Por qué nos odia el mundo? Por la misma razón que lo odió a él. Dice así, así habló Jesús. Aquí. Dice, si el mundo os odia, sabed que a mí me ha odiado antes que a vosotros. Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo. Si fuerais del mundo, hay ciertos círculos que se llaman eclesiales, que no sé por qué se llaman eclesiales, los valores políticos socioeconómicos de no sé qué, no sé cuánto. Ahí nunca te van a criticar porque digas eso, porque no te van a tocar tu vida privada. No te van a tocar lo que tú vivas en la empresa, lo que vivas en tu matrimonio, o lo que vivas en tu sacerdocio, en tu vida religiosa. El demonio adelante, cuanto más antes en el salón, mejor. Valores humanos y las olimpiadas de los parapléjicos. Perdón, no me estoy riendo de nadie, pero es que estas cosas son así. Estos son para un salón del ayuntamiento. Y me parece muy bien que se haga esto. Son para un salón del ayuntamiento. Nosotros tenemos una perla preciosa, ¿la vamos a devaluar hablando igual que los demás? ¿Hablando como una ONG? Oye, que los de la ONG se salvarán, por supuesto que sí, están dando la vida. Pero nosotros estamos hablando de algo mucho más serio, de tocar aquí la vida eterna, hombre, y poder darla. Si fuereis del mundo, el mundo amaría lo suyo, pero como no sois del mundo, porque yo al elegiros os he sacado del mundo, por eso os odia el mundo. Fundamental. Dice, ya el capítulo 17, será el 15, habla con el Padre, dice, yo les he dado tu palabra, y el mundo los ha odiado. Tu vida se ha complicado en cuanto te has empezado a abrazar el Evangelio. Claro que se ha complicado tu vida. ¿Por qué les ha odiado? Porque el mundo ve que te está perdiendo. Ya no le das culto al mundo como antes, bajo apariencia de verdad. Daba
Estabas inclinándote ante el mundo y ante tu ego. Por eso te gusta el mundo. Porque te inclinas ante tu ego. Por eso te encanta el mundo. Bueno, pues por así van estas cosas maravillosas, ¿no? Y extraordinarias, ¿no? Jesús está contigo, ¿para qué? ¿Por qué? Ya he dicho por qué y para qué. Sobre todo para esos momentos fundamentales en tu crecimiento. Esos momentos en que tendrás que estar totalmente solo. En esos momentos es cuando necesitas que alguien te agarre con todas sus fuerzas. Jesucristo. Eso no tiene que ver con la soledad física, que vivas en compañía de 14 personas o que vivas solo. Hay esta soledad espantosa, en la que te pone tu fidelidad a Dios. Y Jesús dirá, mirad que ha llegado la hora en que os dispersaréis cada uno por vuestro lado, me dejaréis solo, pero yo no estoy solo, porque el Padre está conmigo. Necesitamos este tiempo de soledad, evidentemente el de la muerte es un momento de soledad extrema, aunque tengas toda tu familia al pie de la cama. Es un espacio de soledad donde nadie puede hacer nada por ti. Está bien que esté, que te cojan la mano. Por supuesto que sí. Está muy bien. Pero este espacio en que tú con Dios y Dios contigo. Y los santos óleos se dan para impedir que el demonio te vuelva a fastidiar más, para no dejarle entrar. Sí, la fuerza de los santos óleos es para que el demonio no trabaje más contigo. Esté a solas con él tú. Pues nos estamos preparando para esa soledad de la muerte, Elena. Hacemos experiencias de soledad cuando por causa del Evangelio te malinterpretan, te calumnian, te esto, te lo otro, te le echan en cara muchas cosas, que ya no eres el mismo de antes, ya no eres la misma de antes. Todo eso te lo dicen a causa del Evangelio. Y tú tienes que tomar decisiones por el Evangelio. Y harás la experiencia de que no estás solo. Esos momentos en que Dios está contigo, ¿no? Dice Jesús, cuando yo sea levantado a lo alto, la cruz, sabréis que yo soy, y el que me ha enviado está conmigo, no me ha dejado solo, porque yo hago siempre lo que le agrada. Y tú puedes decir, ¿y yo cómo sé si hago lo que le agrada a Dios? Tienes un espejo, el Evangelio. Mi espejo, para ver si agrada a Dios, no es mi querido Daniel Comboni, con todo lo que le quiera. No digamos a San Francisco, tantas veces que hemos hablado de él. Mi espejo es solamente Jesucristo, no puede haber otro. El espejo que Dios me ha puesto para ver si agrada a Dios es el Evangelio. Ese Evangelio del cual los santos padres de la Iglesia tenían muy claro. En él está Cristo vivo. San Ignacio de Antioquía, me refugio en el Evangelio. Los que hicisteis la lectura de Maitines del domingo pasado, si acaso los que tenéis el libro, ya no es el Diurla, sino el libro con los 4 libros completos, podéis volver a leer, es de San Cirilo de Alejandría, creo, cuando dice que la palabra se hizo carne para que nosotros fuéramos transformados en la palabra. Este discurso es precioso. Este discurso es un discurso realmente, ¿cómo digo? Es un discurso que no es de este mundo. Esta catequesis te habla de unas realidades que nadie se atreve a decir. Y San Ignacio de Antioquía, he llegado a ser palabra de Dios, pero si tenéis tiempo mañana leéis la lectura del domingo pasado. En la primera parte ya hemos sido transformados en la palabra de Dios. Dios me permitió hacer un pequeño esquema de eso. Y cuando llegue el momento, se lo daré a Rafael, esa catequesis, para que todos la leáis sobre ese punto. Semana que viene o la próxima, cuando sea. Ni nos imaginamos lo que Dios tiene preparado para nosotros en su Evangelio. Ni nos lo imaginamos. Está todo todavía. Cuanto más tenemos, más nos falta por tener. Cuanto más tenemos del Evangelio,
nos damos cuenta de que se abren más y más campos para darnos Dios. Pues, ¡ay! Se me fue el tiempo. Entonces nos quedamos con esta palabra de la ascensión. Quiero que esté conmigo, quiero que estén conmigo. ¿Y qué dice Jesús? Lo que leímos el otro día, hace 2 o 3 sábados, ¿no? En la casa de mi Padre hay muchas mansiones. Cuando haya ido y os haya preparado un lugar, volveré y os tomaré conmigo. Él mismo vendrá y nos llevará. Ni San Daniel Comboni ni San Francisco, Él mismo. Esto es palabra que no se puede borrar, ¿eh? Nadie puede contradecir esta palabra. Nadie puede enmendar la plana a Dios. Él mismo nos cogerá y nos llevará con Él al Padre. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo.